Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días. Les saluda su profesora Isamara Deza del curso de inglés. Bienvenidos a nuestro módulo de aprendizaje número 3. El tema que vamos a tocar hoy es regular and irregular verbs, ¿sí? ¿Qué es esto? Regulares e irregulares verbos. Hay verbos regulares e irregulares. ¿Cómo se dividen? ¿Por qué se dividen en estos dos grupos? Lo vamos a ver ahora que empecemos nuestra clase. Así que vamos para nuestras primeras hojas. Bien, esta primera hoja que tenemos aquí es muy parecida a nuestras hojas anteriores, pero aquí tenemos una estrellita también. Recuerda que esa estrellita te indica que no es necesario copiar esta hoja, pero sí es importante leerla y tenerla, ¿ok? Sobre todo leerla. ¿Por qué? Porque aquí tenemos cosas súper importantes como, por ejemplo, que estamos en el tercer módulo. ¿Qué más? Que es el salón de quinto y sexto de primaria, que soy su Miss Isamara, que esta semana es del 20 al 24 de abril y que la tarea se entrega hasta el jueves 30 de abril. ¿Qué más tenemos en esta hoja? El nombre de nuestro tema, que es muy importante, Regular and Irregular Verbs. Aquí está su pronunciación, Regular and Irregular Verbs. ¿Y qué significa? Verbos regulares e irregulares, ¿ok? Como ya sabemos nuestro tema, también será importante que leamos la justificación. Esta parte de aquí la pueden leer conjuntamente con sus papás, ¿ok? Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver que aquí está nuestro contenido específico. ¿Qué debemos hacer específicamente en la clase de hoy? Aprender a diferenciar entre un verbo regular y uno irregular para su correcto uso gramatical. Hay que saber diferenciar entre cuál es regular y cuál es irregular, ¿ok? Para eso vamos a pasar a nuestra hoja de trabajo. En nuestra hoja de trabajo llenamos nuestros datos generales. Luego de llenar nuestros datos generales vamos a pasar a ver un poco de la gramática. Para eso vamos a poner un poquito más pequeña la hoja. Y así vamos a poder estudiar un poco de nuestra gramática, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vamos a ver los verbos irregulares y también la regla de los verbos regulares. En este caso, vamos a tomar en cuenta que los verbos regulares tienen unas normas a seguir. Por ejemplo, en este caso, estos son las reglas de los verbos regulares. En el caso de los verbos regulares, lo primero es, se forma añadiendo ed al infinitivo. ¿Qué significa el infinitivo? Que este verbo no está ni en presente, ni en pasado, ni en futuro. Solamente está en su forma infinitiva. Por ejemplo, como cuando yo digo amar. Amar está en su forma infinitiva. Si lo junto a un pronombre, ya se vuelve se transforma. Como por ejemplo, yo amo, él ama, ella ama, nosotros amamos. Pero cuando está en infinitivo, termina en ar, ir, ¿ok? Or, ur. Por ejemplo, to need. To need es necesitar. Está en su forma infinitiva. To listen está en su forma infinitiva, escuchar. ¿Cómo hacemos que vaya a pasado? Para nosotros saber que un verbo es regular o irregular, lo vamos a llevar a pasado, como lo vimos un poco en la clase anterior. En este caso, cuando el verbo termina en una forma, por ejemplo, ¿no? Como en el need y en el listen, le agregamos ed normalmente para que se vuelva pasado. Pero también hay casos muy específicos. Por lo general se le agrega ed para que se vuelva pasado. Pero imagínate que el verbo acaba en e, como to love o to bribe. To love o to bribe significan amar y sobornar. Los dos acaban en i. Ya no se tendría que agregar otra e y luego la d. No, ¿qué tendrías que hacer? Solo agregar la d como aquí y solo agregar la d como aquí. Por ejemplo, ¿no? Aquí hemos agregado d. Y aquí también hemos agregado de. Ahora, ¿qué pasa si el verbo termina en Y? ¿Qué quiere decir? Que si el verbo va a terminar en Y, como la palabra carry, o como la palabra study, carry significa llevar y study significa estudiar, vas a tener que cambiar la Y por una ed. Very, very good, por una ed. Pero eso es siempre y cuando
vas a cambiarle por una I latina, así como esto, IED, siempre y cuando la Y esté delante de una consonante. Por ejemplo, aquí está delante de la R. Se escribe C-A-R-R-Y. Como hay una R y la Y está delante, se va a cambiar por IED. Study también termina con una D. ¿Ok? Como acaba con una D y luego está la Y, se va a cambiar por IED. Porque si no termina en consonante e Y, no se agrega IED, solamente se agregaría ED. ¿Ok? Hay que recordar que tiene que terminar en una consonante antes de la Y. Siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando dice el infinitivo del verbo está formado por una sola sílaba? Por ejemplo, aquí aparentemente es una sola sílaba, con una sola vocal y termina en consonante. Entonces, esta consonante se dobla. ¿Qué quiere decir? Que aquí como stop, van, son de una sola sílaba. Entonces, la última sílaba va a tener que doblarse 2 veces, así como aquí, para poder agregarse ed. En van se va a tener que agregar 2 veces para que se le pueda poner el ed. Pero solamente en estos casos, ¿ok? Si es de una sílaba, si es un monosílabo. Ahora, vamos con el siguiente. ¿Qué pasa si también se dobla? También se dobla la última sílaba, la última consonante de aquellos verbos de 2 o más sílabas cuyo acento recae en la última sílaba y esta contiene una sola vocal y finaliza en una sola consonante. Por ejemplo, la palabra admit, to admit, como suena más fuerte en meet, eso significa que se va a tener que agregar de la última consonante una doble. Tiene que acabar en consonante, vocal, consonante, como está aquí. Lo voy a agrandar un poco para que veas. Ok, aquí, mira, consonante, la M, vocal, consonante, M-I-T, y tiene que sonar fuerte en la última sílaba, en meet. ¿Para qué? Para que también se agregue doble consonante. Acá no es prefer, no, se pronuncia prefer. Y como se pronuncia prefer y termina en consonante, vocal, consonante, se va a repetir la última consonante, R. Por ejemplo, como es prefer, con mayor fuerza en fer, se agrega doble R. Como es admit y termina en consonante, vocal, consonante, estos dos se agregan doble consonante final, ¿ok? En estos casos hay que estar muy atento. Ahora dice, por último, se dobla también, en este caso, la última consonante de aquellos verbos cuyo infinitivo termina por L tras una única vocal. O sea, si la palabra termina en L y antes de esa L hay una vocal, también se va a duplicar la L. Por ejemplo, signal. Se duplica la L, así como lo vemos aquí en signal. ¿Por qué? Porque acaba en L, en vocal y L. Aquí también, mira, vocal y L. Entonces, ¿qué pasa? Cancelled. Cancelled. Así se pronuncia. Cancelled. Y acá signal. Pero, por ejemplo, el verbo call, llamar, C-A-L-L, acaba en L-L. No se tendría que duplicar la doble L porque ya tiene una doble L y no está acabando, como dice aquí, en vocal, consonante. Vocal, L, vocal, L. ¿Ok? Ahora sí. Nos vamos a pasar a las actividades después de haber entendido y repasado este grammar. Recuerda que estas son las reglas del verbo regular, ¿ok? ¿Ves? Aquí. Son los verbos regulares, su gramática. Ya están las reglas. Ahora, ¿y la regla de los irregulares? Ahora te explico cómo va eso. Ya aprendimos sobre los regulares. En la actividad número 1 dice, complete the chart and translate the verbs.
completa el cuadro y traduce los verbos. Esto está muy sencillo, lo vamos a poner un poco más pequeño para que lo veas. Aquí, por ejemplo, tenemos el cuadro del verbo en su forma infinitiva y en su forma pasada, y aquí para que tú lo pongas en español. Por ejemplo, arrive. Arrive en pasado es arrived. Y tú vas a escribir qué significa aquí. Por ejemplo, arrive es llegar. Luego tenemos brush. En pasado es brushed. ¿Y qué es brushed? Very good. Es cepillar. Excelente. Tú me vas a escribir aquí todos. Aquí falta completar, por ejemplo, cooked. Cooked. Así se pronuncia en pasado. Very good. Y tú vas a escribir aquí cómo se pronuncia en su forma normal. Por ejemplo, en este caso sería cooked. ¿Ok? No, cook nada más. Porque en simple past es cooked. Tú tienes que completarme aquí, así como estos que yo estoy completando. ¿Ok? Me vas a completar en la forma infinitiva, algunos ya están escritos en pasado, otros faltan completar también, y lo vas a traducir al español. Ahora, recuerda que todos estos son, ¿qué cosas son? Verbos regulares. Muy bien, regulares, recuérdalo, verbos regulares, ¿ok? Ahora, aquí en la actividad número 2 dice, write the verbs in Spanish language. Escribe los verbos en el idioma español. ¿Y por qué aquí no hay que completar los verbos? Ah, ya, muy bien. Porque aquí, en la actividad número 2, esta de aquí, estos no son regulares, son verbos irregulares. ¿Qué quiere decir? Que como son verbos irregulares, no tenemos que aprender reglas. ¿Y por qué no tenemos que aprender reglas en el caso de los irregulares? ¿Por qué? Porque los verbos irregulares no tienen reglas. Los verbos irregulares, todos se escriben de alguna manera similar, pero diferente a la vez. A veces se escriben similares, a veces diferentes, y no existen reglas en el inglés para los verbos irregulares. Para los regulares sí, pero para los irregulares con i, los irregulares no. Por eso es que aquí te pongo irregulares. Los irregulares ya están escritos todos aquí y también están escritos en su forma infinitiva y en su forma irregular pasada de simple past. Lo que tú vas a hacer es buscarlas en español. Ahora, todos estos verbos irregulares de aquí que te he puesto y también los regulares son importantes que los aprendas, ya que los vamos a ir utilizando en las siguientes clases, ¿sí? En la actividad 2 me vas a completar aquí también, como te había dicho, el significado. Por ejemplo, write es escribir. Tú vas a poner aquí escribir. Muy bien, very good. ¿Y qué vas a hacer? Vas a empezar a completar todas las formas en el español. Y con eso culminarías tu clase número 3 y nos veríamos en el siguiente video, en nuestro módulo de aprendizaje número 4. Eso sería todo. Un enorme beso y bendiciones. Hasta luego.